organizado esta actividad, este conversatorio virtual denominado Reflexiones a los 20 años de la reforma procesal penal. Agradecemos la asistencia que nos ha brindado en esta ocasión la Dirección de la Dirección de Comunicaciones del Poder Judicial, que a través de su señal online www.poderjudicialtv.cl permite difundir esta actividad para el resto de la comunidad, así como también socializar lo que aquí vamos a discutir a través de nuestras plataformas Zoom y Facebook. El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal, dentro de las actividades propias de conmemoración de los 20 años de entrada en vigencia del actual sistema de enjuiciamiento penal, el día 16 de diciembre del año 2000, ha organizado este conversatorio virtual para exponer, compartir y conversar con ustedes las distintas visiones o perspectivas profesionales y técnicas que confluyen en nuestro diario trabajo, que se traduce finalmente en dar cumplimiento al mandato constitucional contenido en el artículo 76 de la Constitución Política. Para ello, hemos invitado y desde ya agradecemos la colaboración y compromiso demostrado para llevar a buen término esta iniciativa a representantes de la Fiscalía Regional del Ministerio Público, al señor Defensor Regional de la Defensoría Penal Pública, a destacados exponentes del mundo de la academia, al presidente de la Asociación de Profesionales de la Administración del Poder Judicial y también a representantes de los distintos estamentos de nuestro propio tribunal, para que desde sus particulares perspectivas y quehaceres nos ilustren sobre lo que ha significado este tránsito que, ya nadie lo pone en duda, ha obtenido la mayoría de edad y se ha consolidado como un sistema robusto que vino a solucionar en gran medida las deficiencias y falencias de base que presentaba el antiguo sistema de procedimiento penal, convirtiéndose nuestro sistema vigente en uno capaz de atender con prontitud y rigor profesional las necesidades de la comunidad y adaptarse a la siempre cambiante dinámica de los fenómenos sociales. Y además ha servido de guía y modelo a nivel interno cuando han entrado a regir nuevos sistemas de procedimientos en nuestro país, cuyo es el caso de la Judicatura de Familia y la del Trabajo, y también a nivel externo, cuando la experiencia nacional ha servido de modelo a otros países de la región que también han apostado por el cambio en sus sistemas de enjuiciamiento criminal. Ese es el objetivo y fin de este conversatorio: discutir y ver cuánto hemos recorrido y avanzado en este camino de 20 años y, aún más importante que lo anterior, cuánto nos queda aún por transitar. Para ello, y antes de derechamente iniciar con las intervenciones, hacemos presente un par de ideas generales tanto para el público como para nuestros panelistas. En primer lugar, se ha habilitado el módulo de preguntas y respuestas a través de la plataforma Zoom y solo para aquellos que se hayan conectado por medio de esta plataforma para que planteen sus preguntas a nuestros expositores. Siempre las preguntas se harán luego de la respectiva intervención y teniendo en especial consideración el tiempo previamente otorgado a cada uno de los panelistas. La segunda y final advertencia es que, considerando la cantidad de expositores, la diversidad de temas a tratar y la extensión de cada uno de ellos, rogamos encarecidamente a los panelistas hacer uso del tiempo preestablecido y con el fin, de adecuar los tiempos al esquema previamente acordado. Cuando falten 2 minutos para el término de la exposición, se les avisará para que vayan redondeando sus ideas finales y así finalmente concluir de buena manera su exposición. Dicho lo anterior, entonces, no nos queda más que como tribunal invitarlos al inicio de este conversatorio. Para ello tomará la palabra, usando esta estructura de juicio oral, nuestro juez presidente, don Wilfred Silman Zamorano, y tratará su tema llamado 20 años de constante reflexionar. Muchas gracias, magistrado Roberto Herrera, por esta introducción. Y hay que iniciar, por supuesto, deseándole muy buenas tardes a las damas y caballeros presentes, amigas y amigos, en definitiva. Me honra en realidad profundamente poder dirigirles estas primeras palabras que en este conversatorio con que nuestro tribunal ha querido homenajear 20 años de vigencia de la reforma procesal penal, ha decidido llevar adelante entonces esta actividad. Destaco aquí que
Nuestra región, la región de la Araucanía, fue una de las dos primeras regiones piloto. La otra fue la región de Coquimbo. Y quiero partir en primer término aclarando un poco el sentido o el alcance que le debemos dar a esta expresión que hemos denominado conversatorio. Porque en el ámbito académico se suelen emplear diferentes expresiones que, en definitiva, con ciertos matices, describen tal vez una misma situación. Se habla de simposio, de coloquio, mesa redonda, panel, incluso también, por supuesto, de conversatorio. Pero más allá del nombre, lo que queremos hacer hoy es intentar reproducir la riqueza de esa conversación que al calor de una buena taza de café o de un tecito, si prefieren, se genera entre un grupo de amigos que hablan distendidamente sobre algún asunto cualquiera. Eso quiere decir que como regla fundamental de esta interacción entre amigos hay una mayor confianza, por existir una proximidad desde un punto de vista afectivo. Y hace que, por lo tanto, esas palabras sean dichas de una manera más franca y más cercana. Esa es la invitación entonces a esta jornada que iniciamos, a tener un espacio de conversación para escucharnos sin formalidades, y me excusan que ande con corbata, pero no me la alcancé a sacar, sin academicismos innecesarios, y por tanto, que los asistentes todos disfrutemos de esta jornada, nos sintamos a gusto. Dicho eso, creo que hay una primera pregunta a resolver. ¿Por qué debemos reflexionar? Y al respecto quiero que nos traslademos en el tiempo e imaginemos hace 20 años atrás un nacimiento. Como estamos en vísperas de celebrar la Navidad, creo que la idea de nacimiento nos resulta bastante familiar. Por lo tanto, hace 20 años atrás era una época en que nacía una nueva forma de hacer justicia penal. Y como todo nacimiento existía, por una parte, un grupo de personas que de una u otra manera se sentían padres o madres de esta niña, llamémosle niña porque es reforma, y por otra, una familia más extensa que se encontraba expectante ante su llegada, que para estos efectos era un conjunto de intervinientes, fiscales, defensores, jueces, actores que pronto intervendrían en ella. Pero también había una sociedad completa que estaba expectante, puesto que estaba acostumbrada a una forma distinta y, tal vez decirlo de esta manera, bastante más oscura de resolver los conflictos penales, que era la que regía entonces. Luego, ya nacida la reforma, se plantea la interrogante de sobre cómo va a ir creciendo esta niña. Y acá observamos que transcurrido el tiempo deja de ser dependiente de su padre o de su madre, va tomando autonomía, va elaborando sus propias ideas en base a la riqueza de las experiencias que ha recibido, las pone en práctica, plantea los desafíos de su futuro y los plantea de una manera que va más allá incluso de los deseos de sus padres. En definitiva, va madurando, al punto que ya a los 20 años ha alcanzado su mayoría de edad y ha definido gran parte de sus proyectos de vida. Esto es lo que ocurre con la reforma procesal penal. Hay 20 años de un desarrollo que probablemente ni los padres ni las madres de esta reforma pudieron prever. Aunque sí deben sentirse orgullosos de que ya, dotada de plena autonomía, ha adquirido madurez y además se ha consolidado, y lo más importante es que ha sido ejemplo para otras reformas, como bien apuntaba el magistrado Roberto Herrera, como lo han sido la de juzgados de familia, la de juzgados de letras del trabajo, y probablemente lo será en un futuro inmediato con una reforma procesal civil que es un requerimiento tan sentido por nuestra comunidad jurídica. Vale la pena entonces hacer un examen sobre esta evolución que va más allá de lo meramente fisiológico, pues también involucra un cambio de mentalidad que, como es propio de toda actividad humana, está en permanente cuestionamiento por múltiples factores. Una segunda pregunta, y aquí vamos entrando ya en cuestiones tal vez más concretas, dice relación con ¿qué debemos reflexionar? Tal como se intitula esta exposición, 20 años de constante reflexionar, tal vez la reforma procesal penal, dentro de los cambios jurídicos más recientes, estamos hablando recientes en términos relativos, por supuesto, porque ya han transcurrido 20 años, pero 20 años significativos, ha sido objeto, como se suele decir, de duros debates y una multiplicidad de palabras en una interminable guerra de tinta donde todos quieren participar. Y de seguro así seguirá ocurriendo en lo futuro, puesto que al ser humano le gusta discutir desde que pisa la tierra,
Así lo ha sido y así lo será hasta el día en que deje de pisar. Lo importante, eso sí, es que la discusión sea fraterna, cordial, respetuosa y útil. Esto es, que arroje resultados que se traduzcan en ajustes o cambios si son necesarios. En suma, que se mantenga lo bueno y se corrija lo malo. En consecuencia, y sin perjuicio de lo que más adelante van a exponer otros panelistas, creo que una de las primeras cuestiones que vale la pena reflexionar, porque nos involucra a todos como sociedad en realidad, es el grado de comprensión que se produce con motivo de las audiencias que se desarrollan en los tribunales de la reforma, insisto aquí, procesal penal. Y dice relación con el uso del lenguaje. El uso del lenguaje no solo por los jueces intervinientes, sino también con la dificultad que nuestros ciudadanos y ciudadanas tienen para comprender la terminología jurídica y también para expresarse verbalmente. Este fenómeno, que puede ser abordado por diferentes disciplinas, es particularmente importante por el hecho que, al momento de ponderar los dichos de un imputado, de una víctima, de un testigo, incluso de un perito, es posible advertir deficiencias por un uso limitado del vocabulario e incluso más ampliamente en la dificultad de describir verbalmente, en palabras, situaciones como las que han tenido que vivir o observar. Sobre este aspecto, como partícipes del proceso, debemos tener un mayor nivel de tolerancia hacia nuestros usuarios. Creo yo, en mi opinión, debemos flexibilizar nuestros criterios de valoración al momento de apreciar las pruebas y así mantener una mayor proximidad con nuestra realidad sociocultural. No podemos exigir que una persona, incluso aunque sepa leer y escribir, si no puede expresar alguna acción o describir algún movimiento por sus dificultades narrativas, le neguemos valor a sus dichos por esa sola razón. Particularmente si ha sido clara la intención de lo que ha querido manifestar. Basta aquí traer a colación, por ejemplo, el caso de las declaraciones prestadas por menores de edad, sea como víctimas, sea como testigos, donde naturalmente las dificultades de expresión verbal son evidentes y la dificultad de tener un vocabulario más extenso también. Quiero aquí insertar un ejemplo de mi experiencia cuando se iniciaba la reforma procesal penal. Debe haber esto ocurrido el año 2001, si mi memoria no falla, y realizando una audiencia determinada donde estaban presentes naturalmente el Ministerio Público, la defensa y el imputado, se discutía una suspensión condicional del procedimiento. La Fiscalía planteó su propuesta, la defensa la aceptó, y al momento de consultarle al imputado sobre si había comprendido la cuestión que se estaba discutiendo, dijo con mucha honestidad: magistrado, no entendí nada. Fue una gran lección para todos los que estábamos presentes, porque eso nos llevó a entender que la reforma procesal penal no es una reforma hecha para la academia, no es una reforma hecha para los doctorados en Derecho, es una reforma hecha para la gente común y corriente, que a lo mejor ha tenido estudios incompletos, que a lo mejor nunca ha escuchado hablar de tribunales o de justicia. Y por lo tanto nosotros debemos adaptarnos a ellos y no ellos a nosotros. Otro tema que también creo importante agregar en esta revisión somera es la evidente necesidad hoy en día de crear un nuevo tribunal con competencia penal, un nuevo tipo de tribunal más bien, un juzgado que esté a cargo del control de la ejecución de las sentencias penales, es decir, un tribunal que resuelva todo aquello que deriva de una sentencia debidamente ejecutoriada, obviamente dejando estas materias de la competencia actual del juez de garantía. Tribunales que conocerían, por ejemplo, también de los planes de intervención individual, su aprobación, sus avances, de los avances de la ejecución de las penas sustitutivas, de la conversión o agravamiento de estas, de los abonos de tiempo a las penas, e incluso, creo yo, les correspondería el conocimiento de las libertades condicionales. En este último caso, pensando en la posibilidad que exista una instancia previa netamente administrativa, pero de la cual se pueda reclamar ante este tribunal, y además existiendo siempre la posibilidad de recurso para ante la Corte de Apelaciones. Planteo esta idea que creo que es hoy día necesaria, particularmente por el volumen de trabajo que en algunos casos tienen los juzgados de garantía. Y en parte ligado a lo anterior, y con esto ya voy concluyendo, pues nuestro café se agota y la taza está casi vacía. Hay otro tema sensible que no suele ser tratado, pese a que siempre ha provocado mucha inquietud de la ciudadanía. Se refiere a la posibilidad de escuchar a las víctimas en los juicios orales, pero
también en etapas posteriores, y esto más allá de su eventual declaración en el juicio. Pues bien, así como el imputado tiene la posibilidad de dirigir palabras al tribunal una vez cerrado el debate en la etapa final del juicio, antes que el tribunal delibere, también la víctima podría ser escuchada de la misma manera, y aún más, si pensamos en el futuro Tribunal de Control de Ejecución de Sentencias Penales, también deberá ser escuchada al momento de ser resuelta una libertad condicional, o un abono de tiempo, o una sustitución de pena, o una reducción de la misma, etc. Se puede argumentar que ello generaría dificultades adicionales al proceso tal cual se ha construido. También se podrá decir que la existencia de muchas víctimas, por ejemplo, sumaría una complejidad mayor en las audiencias. Sobre lo último, vale la pena recordar que hay juicios con múltiples imputados, que tienen, por supuesto, una complejidad enorme, pero ello no ha sido óbice para poder desarrollar las audiencias. Escuchar a las víctimas es un derecho fundamental, que nunca debe ser perdido de vista. La existencia de una justicia más humana es escuchar a las víctimas porque esa es también una forma de reparación. Una víctima, cuando se le escucha, no sobre el hecho, como ocurre en los juicios orales, sino sobre la afectación que éste le ha producido, la repara. Y lo digo porque esto bien lo saben, es un ejemplo duro, brutal y concreto en nuestra historia, quienes han sido víctimas de crímenes cometidos por agentes del Estado. Ser escuchados es una forma también de ser reparados. Poder expresar el dolor que han sentido es una forma de ser reparados. En consecuencia, escuchar a la víctima es un derecho fundamental que no justifica ser tratado de una manera tan restrictiva como hoy día se hace dentro de los márgenes del proceso penal. Hago esta invitación también a reflexionar sobre este punto y ver las modificaciones que se puedan introducir, pensando entonces en darle cabida a la víctima de una manera tal que pueda ser debidamente oída y el tribunal también ponderar su aflicción. Amigas mías, amigos míos, se me acabó el café. Se me acabó el tiempo de lo que tenía pensado exponer. Agradezco el haberme escuchado y entiendo que me he enmarcado dentro del tiempo que teníamos previsto. Muchas gracias. Muchas gracias, Wilfred, por la exposición. Efectivamente, perfectamente coordinado dentro del tiempo previamente asignado, y ahora le corresponde al señor fiscal adjunto de la Fiscalía Local de Temuco, don Roberto Garrido Bedwell, quien además es vocero de la Fiscalía Regional, respecto al tema que en su momento nos comunicó que iba a tratar, que se trata de la evolución de la Fiscalía en el sistema de justicia criminal, haciendo este símil de juicio oral. Esta sería la alegación de apertura, el alegato de apertura de la Fiscalía ante este tribunal virtual. Don Roberto, lo escuchamos. Muchas gracias, magistrado. Bueno, primero quiero agradecer la invitación que se formulara al Ministerio Público para poder exponer en este conversatorio. Y cuando escuchaba las palabras del magistrado Silman, pensaba, cuando él hacía alusión a el desarrollo del sistema procesal penal, comparándolo con la edad de una persona, que hace pocos días atrás, leyendo alguna nota de prensa, hay un estudio que determina que la edad más feliz de las personas es entre los 20 y los 30 años, y luego después se recupera la felicidad a partir de los 60. No sé cuál es la base científica de eso, pero me dio esperanza cuando me invitaron a este conversatorio y decir, bueno, vamos entonces a inaugurar nuestra época más feliz. Espero que así sea. Y con este tema, la verdad quiero hablar de lo que ha significado para el Ministerio Público. Voy a hablar evidentemente con la camiseta bien puesta por mi institución, porque siempre tenemos la convicción desde la Fiscalía de que el sistema de justicia criminal funciona sobre la base del trabajo mancomunado de diferentes intervinientes. Pero si hay algo que quizás, no sé si en justicia o no, pero algo que a nosotros nos llena un poco más de orgullo frente al resto de los intervinientes, es que nosotros somos la única institución que es absolutamente novedosa dentro del sistema de justicia criminal. Efectivamente, la función que nosotros ejercemos ya la cumplían los jueces del crimen, pero específicamente en la forma como la llevamos hoy día a cabo, con los controles que existen, y de la manera que hay que ejercerla, no existía un precedente anterior en nuestro ordenamiento ni en nuestra historia. Por eso que tenemos creo, legítimo orgullo de decir somos la única institución que fue realmente que partió desde cero. Creo que estamos muy lejos de alcanzar la perfección, pero en general creemos que vamos por el camino, avanzando por un camino correcto.
en mi conversación me voy a referir a básicamente 3 etapas o 3 desafíos que han ido modificando la conformación de la Fiscalía durante estos 20 años. Y especialmente en la región de la Araucanía, donde tenemos, y creo que seguimos siendo a nivel regional y de todo, desde el punto de vista de todos los intervinientes, un parámetro donde el resto de las regiones se miran para poder avanzar en cuanto a las buenas prácticas o a las formas como ejercen su labor. Voy a partir entonces con el desafío más básico, que fue el que definió al Ministerio Público, o la necesidad de implementar, de aplicar, de consolidar esta institución, y que creo que se refería a el de hacer realidad, hacer efectivo las garantías que el sistema de justicia le corresponde custodiar. Esto de llevar a la práctica las garantías, de poder hacerlas realidad, creo que fue la primera misión de la Fiscalía, y en ese sentido, por ejemplo, se extendió territorialmente a toda la región. Con el tiempo eso se tuvo que modificar. La verdad es que la expansión territorial desde el punto de vista de la Fiscalía no siempre es lo más eficiente, pero eso sirvió de base, digamos, esta primera experiencia para en regiones posteriores poder agrupar en fiscalías que fueran más grandes o unidades operativas de mayor número de personas. Otro factor que fue un desafío inicial fue la de incorporar en el diseño de la Fiscalía criterios de gestión, criterios que precisamente hicieran efectivo la eficacia, la eficiencia en la persecución penal, y otra parte la estandarización de la tramitación de las causas. Desde el principio fue muy importante la reducción de los plazos de tramitación, poder dar una respuesta que fuera pronta en el tiempo y terminar con ese estigma de que la justicia era demasiado lenta. Claro, muchas veces por optar por la rapidez, las decisiones no fueron las más acertadas. Otro factor importante, otro desafío dentro de esta estandarización es la focalización de los recursos. Los números iniciales de cargas de trabajo quedaron muy prontamente sobrepasados con la realidad. Y nos encontramos además con modificaciones legales que fueron posteriormente aumentando el universo de casos que eran de conocimiento de la Fiscalía, y por lo tanto ese incremento sustancial o exponencial significó que debíamos en algún momento focalizar recursos y ir definiendo priorización en la persecución. Otro desafío de primera generación, por llamarlo de alguna manera, corresponde al establecimiento de canales de comunicación con los usuarios del sistema penal. En este sentido, desde la Fiscalía de la Araucanía se implementaron, por ejemplo, programas de trabajo con escolares, haciéndolos participar en un símil de juicio oral. Considerábamos en ese momento de que si hacíamos la difusión a nivel de los escolares, eso se iba a replicar después en las casas de estos jóvenes que participaban en este programa que llamábamos Escolares en Justicia, y de esa manera entonces íbamos a poder ir produciendo de a poco el cambio cultural que significa un nuevo sistema de justicia criminal. Otro desafío primario o inicial lo constituyó sin duda la comunicación con las policías. En ese sentido, la comunicación en general es buena, digamos, pero hemos tenido, y en esta región lo sabemos bien, algunas dificultades, sobre todo que han afectado en algún momento las confianzas que tienen que existir entre el Ministerio Público y las policías que trabajan con nosotros, porque el insumo para el trabajo de la Fiscalía viene directamente de los diferentes órganos colaboradores, y en este caso de la Policía Uniformada o de la Policía de Investigaciones. Sobre este punto también ha sido un interés permanente de la Fiscalía el poder al menos no solo trabajar en capacitaciones conjuntas, sino que ser parte o incidir en la formación de los funcionarios policiales, para que entiendan también, para que cambien un poco, o para que hagan realidad el dejar de lado la noción de caso policialmente resuelto. Hace muchos años que no escucho esa expresión en los medios de prensa, pero una cosa es no escucharla y otra cosa es que efectivamente las personas lo sientan así y entiendan entonces que la lógica del trabajo policial no es para la detención, no se agota en ese momento, sino que culmina con una adecuada exposición de la forma profesional de trabajo que se exige de ellos por parte de la sociedad. Quizás estoy dejando muchos aspectos afuera, pero creo que aquí puedo condensar algunos pocos estos desafíos de primera generación.
al poco andar, creo que la Fiscalía se enfrentó con desafíos, vamos a llamarlo ahora, de segunda generación, o un segundo grupo de desafíos. Y creo que uno de esos que fue muy importante, decía relación con hacerse cargo de la expectativa de que el nuevo sistema de justicia criminal iba a resolver todas las denuncias, o al menos iba a terminar con la delincuencia. ¿Ya? Iba a significar un golpe definitivo a la comisión de delitos. Claro, eso es evidentemente injusto, no corresponde a un sistema de justicia criminal hacerse cargo de eso, no hay ninguno en el mundo que pueda decir que eliminó la delincuencia, pero más allá de la crítica quizás gratuita o infundada, sí, como Fiscalía, sentimos que tenemos que hacernos cargo, por lo menos en lo que se refiere a la reducción de la cantidad de archivos provisionales. ¿Ya? Nuestra cantidad de archivos provisionales comparados con otras fiscalías dentro de la región no es ni la mayor, no es ni la más baja, está dentro de los rangos medios, pero todavía podemos trabajar y avanzar mucho en lo que se refiere a la reducción de ese tipo de denuncias, sobre todo cuando existe un imputado conocido. Bueno, precisamente sobre la base de trabajar o tratar de eliminar este número de archivos es que se implementó un sistema de análisis criminal y de foco investigativo. Los números que tiene este nuevo sistema, que apunta a identificar patrones delictuales, identificar autores desconocidos, a recuperar bienes que puedan haber sido sustraídos, y que pone especial énfasis en el trabajo con la comunidad, no solo para captar adecuada información, sino que también para retroalimentarlo en los términos que entiendan la forma como funciona el sistema de justicia criminal. Los números iniciales de este sistema creo que son auspiciosos, y creo que incluso esta forma de trabajar va a ir paulatinamente permeando otras unidades operativas de la Fiscalía para hacer de una persecución penal que sea más efectiva y que sea una persecución penal más eficaz. En esta segunda generación también de conflictos, de desafíos, surge otra problemática que decía relación con hacerse cargo de los casos complejos. Complejos porque afectaban a personas que ejercían, por ejemplo, cierta autoridad, o bien porque afectaba los intereses de grupos económicos poderosos. En el sistema antiguo existió persecución de personas que tenían estas mismas características, pero también la forma en la que debe realizarse hoy día, el estándar de convicción que se exige por parte del tribunal, el nivel de transparencia, de publicidad y en definitiva el control ciudadano, entonces también implica un desafío muy importante para el Ministerio Público de estar a la altura precisamente de las expectativas que un caso como este genera, un caso complejo, un caso de connotación genera. ¿Ya? En este caso creo que también tenemos que asumir de alguna manera de que hay que hacerse cargo de la crítica de que la justicia parece no ser igual siempre en todos los casos. ¿Ya? ¿Cómo abordamos esto? Bueno, aquí está la creación de la Fiscalía de Alta Complejidad. Lamentablemente no existe una Fiscalía de Alta Complejidad a nivel nacional como idealmente se había concebido, pero existen esfuerzos regionales, y en la Araucanía también fuimos pioneros en esto, de crear fiscalías que tuvieran una competencia territorial dentro de la región, que formaran equipos de trabajo que les permitiera entonces adoptar decisiones que fueran, o tener una cantidad de fuerza de trabajo que le permitieran afrontar estas denuncias o estas investigaciones de mayor complejidad. Bien, y pasando ya quizás a los desafíos futuros, o la tercera generación de desafíos que demuestran cómo se va ajustando la Fiscalía en estos poco tiempo, de 20 años, está estimo, el de transformar efectivamente al sistema de justicia criminal y a la Fiscalía en un adecuado vehículo de acceso a la justicia. Creo que hoy día estamos muy enfocados y estamos tomando muy en serio lo que significa hacernos cargo de las víctimas que son más vulnerables, en general de las personas que viven en situación de vulnerabilidad. Y aquí los grupos que pueden estar afectados son por diversas razones y de diferente carácter. ¿Cómo enfrentamos esto? Bueno, dentro del contexto de la Fiscalía de Alta Complejidad, también la Fiscalía de la Araucanía fue pionera en crear una unidad especial para la investigación de la violencia institucional. Creo que a ese respecto se ha plasmado la idea de que la Fiscalía es la primera barrera
frente a la afectación de los derechos fundamentales. Bien, y eso se produce con mayor, entonces, notoriedad cuando quienes cometen los delitos son precisamente agentes del Estado. En el mismo contexto, desde la Fiscalía Nacional, por ejemplo, se ha puesto hincapié en la persecución de los crímenes que están, o los delitos que están fundados en razones de discriminación. Y es por eso que, conjunto con organizaciones de la sociedad civil, se formó el primer observatorio de violencia hacia las personas que forman parte de la comunidad LGTBI+. Creo que, por ejemplo, es solo un ejemplo de un grupo que normalmente estuvo absolutamente discriminado afuera del sistema de justicia criminal, y hoy día la intención es eliminar absolutamente esa brecha de discriminación y darle cabida. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con situaciones que son tan sensibles como la violencia de género. Y esto, específicamente para la Fiscalía, el desafío es dejar atrás la lógica tradicional de investigación para considerar el contexto en el que estos hechos se producen. Bien, considerando o dejando de considerar a la víctima casi como un factor detonante de los delitos que la afectan en el contexto de violencia intrafamiliar, para no hacer depender tampoco una investigación exclusivamente de lo que la víctima declare o no declare, o, como decía el magistrado Silman, si no declara exactamente lo que está en el parte, o lo que dijo anteriormente, estimar que su testimonio carece de veracidad. O sea, hay que entender en el contexto en que se produce una situación de violencia de género, y por lo tanto valorar también ese elemento al momento del juzgamiento. Quedan bueno, un par de minutos. Y con esto estoy terminando, muchas gracias, porque creo que quizás como resumen de estos 20 años y de nuestros próximos periodos felices, esperamos, el trabajo que desde la Fiscalía se vislumbra es más necesario es el de responder, sobre todo en un periodo de cambio constitucional, con responsabilidad, con profesionalismo, a la autonomía que permite al Ministerio Público llevar adelante y afrontar todos los desafíos que yo he tratado de condensar en estos 15 minutos. De esa manera, creo que efectivamente entonces vamos a poder transformarnos en el medio, en el vehículo que permita el acceso a la justicia de todas las personas, entendiendo siempre que la labor de todos los integrantes del sistema de justicia penal está en ponerse al servicio de la ciudadanía y de proteger sus intereses. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Roberto Garrido. Agradecemos también la participación siempre comprometida de la Fiscalía Regional con las actividades de nuestro tribunal. Ha terminado entonces la alegación de apertura de la Fiscalía. Haremos lo propio entonces escuchando a los alegatos de apertura del señor defensor. Le agradecemos su comparecencia, su presencia, su asistencia, su compañía, señor don Renato González, que es el defensor regional de la Araucanía, quien expondrá dentro del tiempo ya preasignado respecto a la Defensoría a 20 años de la reforma. Don Renato, lo escuchamos con atención. Muchas gracias, Roberto, y lo voy a robar siempre. Es bueno hacer el ejercicio de tomar palabras prestadas cuando alguien está hablando, porque al menos uno pone como cara de que escuchó, así que siempre noto algo. Y lo que decía don Wilfrid, que de hecho fuimos compañeros en la universidad, así que lo trataré de don por un ratito nomás, don Wilfrid, porque estamos en un tribunal en este minuto, en un tribunal virtual, pero tribunal. ¿Qué debemos reflexionar? Y yo los voy a invitar a reflexionar al poder que tenemos todos, los que estamos aquí presentes, de cambiar y afectar, no cambiar, afectar las vidas de las personas y afectarlas profundamente, sobre todo cuando nos equivocamos. Y hay un concepto que uno utiliza en sus cuentas también por el tema de la defensoría, que tiene autoasignados valores, uno de ellos la excelencia. Y Aristóteles decía con un término arete que decía la búsqueda permanente de la perfección. Y en ese, en el fondo, es buscar siempre, en todos nuestros distintos roles, y la ley lo establece con bastante claridad, de qué manera nos equivocamos menos, porque el día que nos equivocamos afectamos profundamente la vida de los seres humanos. Y para ello algunos números, que no es menor, y ustedes, tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público, tienen números superiores a los que tiene la Defensoría, porque hay colegas defensores particulares, ¿no es cierto?, y defensoras particulares que tienen casos. No todos los casos se judicializan desde la perspectiva de la Defensoría. Por lo tanto, los números que voy a señalar son menores a los que tiene el Poder Judicial
y a los que tiene la Fiscalía, para que vean lo increíble que es. Desde el año 2019, perdón, del 2001, el 16 de diciembre del 2000 parte la reforma, pero desde ese día hasta finales del 2019 la Defensoría tiene más de 4.700.000 personas representadas. Me dirán, algunos se repiten, muchos se repiten, sin duda alguna, lo sabemos, pero es un número increíble, 4.700.000 personas. Desde el año 2009 en adelante, todos los años, sin excepción, a nivel nacional, la Defensoría representa año a año a más de 300.000 personas. Y en la región de la Araucanía, desde el año 2000 hasta el fines del 2019, la Defensoría Penal Pública ha representado a más de 280.000 personas. La región de la Araucanía tiene casi 1 millón de personas. Hemos representado a más de un cuarto, si es que no se repitiesen tanto, de las personas imputadas de un delito. Ustedes suman por el otro lado las víctimas, no en todos los delitos hay víctimas tan directas, por decirlo así, como los delitos de peligro abstracto, pero el número se multiplica a lo menos. Y en ese contexto uno dice, wow, ¿cuántas personas de una u otra manera pasan por el sistema de derecho penal y cómo nosotros en la sociedad sí ejercemos un rol de poder y un rol relevante? Y un último dato en números. De 4.700.000 personas, más de 30.000, 33.000, 32.000 personas han sido declaradas inocentes. En los tribunales orales, sobreseimiento definitivo, incluso no perseverar. Personas que estuvieron en prisión preventiva y que entre todos afectamos profundamente sus vidas. Esas 32.000 personas inocentes en este proceso de 20 años significa más de 1.000 personas en el año inocentes que estuvieron en nuestras cárceles. Y allí me salto a lo que quería también en un principio tratar de explicar. Cuando hablamos de la presunción de inocencia, y por cierto, en este panel todos lo tenemos muy claro, pero hay un objetivo estratégico que tiene la Defensoría Penal Pública y desde mi punto de vista también tiene el Poder Judicial y también tiene el Ministerio Público, con otras palabras seguramente, pero sigue siendo estratégico, que es la difusión de los derechos de las personas en un proceso penal. Imputado, víctimas, testigos, el que sea, la sociedad en su conjunto. Y hace un par de días atrás, y me hizo mucha fuerza eso, tuvimos la oportunidad de escuchar al fiscal nacional, a don Leopoldo Llanos, que es ministro de la excelentísima Corte Suprema, que hizo su carrera principalmente en la región, y al defensor nacional, y todos coincidían en un asunto bien complejo. De hecho, el término lo usó el fiscal nacional, y creo que tiene toda la razón. Es cuando se formaliza una persona, en algunas ocasiones, no en todas, pero en muchas ocasiones, lamentablemente más de las que debieran, recién la formalización, todos entendemos que es la primera imputación que hace el Ministerio Público, que es un derecho del imputado, y etcétera. La parte técnica o académica, si ustedes quieren. Pero es el estigma social y la destrucción de la vida que se le causa a esa persona, porque no hemos sido capaces, seguramente como sistema, de, no diré educar, pero sí promocionar que una persona imputada en el primer camino, se le presume inocente, debe ser tratada como tal, y hay un camino largo y extenso para demostrar, bien lo sabemos nosotros, más allá de todo razonable, que fue el responsable o no. Pero ya en ese primer camino se produce un estigma social que no es responsabilidad de nosotros. Hay una imputación, es una responsabilidad global, también de los medios de comunicación, en que no hemos entendido como sociedad después de 20 años y con claridad que la imputación no implica condena. Y creo yo que estamos, no sé si al debe o no, pero siempre debemos, vuelvo al arete, a la excelencia, una y otra vez intentar educar entre todos nosotros y a todas las personas en la lógica de promocionar los derechos y explicar, mire, una imputación de un delito, por grave que éste sea, no implica necesariamente su culpabilidad. Y en esta región también tenemos situaciones muy particulares, por las redes sociales particularmente, donde se insulta, se le destruye la vida a las personas imputadas sin saber qué va a ocurrir después con el fallo que van a hacer gran parte de ustedes que están aquí presentes en la región, porque esa es la realidad. Y no sé, y eso lo podrán decir ustedes, y lo habrán reflexionado, como bien dice don Wilfred, la importancia de la reflexión, cuánta presión existe o no existe en los momentos sociales o comunicacionales respecto de una sentencia que ustedes van a conocer, etc. Por tanto, ese camino es sumamente relevante y el concepto de la presunción de inocencia en relación con la prisión preventiva, un paso antes que llegue al tribunal oral, pero en garantía, lo complejo que eso es, y también, por qué no decirlo, y también lo sabemos quienes estamos aquí a lo menos, que la gran mayoría de las modificaciones legales han sido o para restarle
facultades de los tribunales, entiéndase, por ejemplo, las atenuantes y la posibilidad de bajar las condenas, también así para intentar negociar procedimientos obligados con el Ministerio Público, de rebajar más grado la condena en situaciones particulares, ni hablar de la situación o las modificaciones de la prisión preventiva y las casi imposibilidades, sin que lo diga la ley, pero al final lo termina diciendo casi, que no hay delito inescarcelable, pero parece que hay delitos no escarcelables, por decirlo desde el otro lado, cuando las hipótesis son tan evidentes de que una persona, por un lógico peligro para la seguridad de la sociedad, debería quedarse privado de libertad. Entonces, la verdad que el análisis que se va realizando de aquello es muy complejo. Hay que promocionar siempre los derechos de las personas y, como dice también el magistrado respecto de los derechos de las víctimas, etcétera, no olvidemos que la primera persona que está siendo imputada sigue siendo una persona, presunción de inocencia, se le debe tratar como tal, y no es la víctima que está discutiendo ese derecho, sino que es el Estado que está ejerciendo un rol legítimo, pero absolutamente exclusivo, de perseguir a una persona. Cualquiera de nosotros lo puede ser, y yo siempre digo que la línea siempre es muy sencilla, y con los números, por supuesto que creo que tener la razón, en ese sentido lo menos, del poder del Estado frente a un ciudadano, ciudadana o persona que habita en este país cualquiera, imputado de un delito específico. Por eso que al final del día lo que uno dice a la Defensoría Penal Pública, en la forma en cómo nos organizamos y cómo establecemos las discusiones en los tribunales, es cada persona, no es 4.700.000 personas, es cada persona vale en su individualidad absoluta. Y ese ejercicio de discusión, por supuesto que es función de la Defensoría en esa parte del proceso. Y de allí entonces me salto, porque esto, como es un alegato, tiene que ser polémico, eso no tiene gracia, me salto al tema de los juicios orales. Uno dice, bueno, si nosotros consideramos institucionalmente, y personalmente también, porque no me lavaré tanto las manos, que nos podemos equivocar más a través de estos sistemas, por supuesto que luchamos contra ese no error, no para no hacer los juicios, sino porque consideramos, en esta lógica también de pensamiento, decir, bueno, si nos equivocamos con 32.000 personas o más de 1.000 al año, cuán posible es que nos equivocamos más veces a través de los sistemas si no hay un control más inmediato de la prueba, y empieza toda la lógica de la inmediación, control, y pruebas que rendimos, pruebas que no rendimos, y etc. En resumen, y no sé, creo que ya estoy casi en mi tiempo, así que voy terminando, sí concuerdo con lo que se ha dicho aquí de temas que también son relevantes de lo que viene. Para la Defensoría Penal Pública, la autonomía, por supuesto, seguiremos discutiendo, ya sea legal, ya sea constitucional, pero ese camino no tiene freno, piensa uno muy optimistamente, pero espero que no sea tan optimistamente. Y el otro tema es los tribunales de ejecución de penas, y ahí creo que compartimos bastante aquello. Es cosa de visitar nuestras cárceles, es cosa de ver cómo el reglamento penitenciario de 100 años y de una cultura que ha ido modificándose, también hablemos en positivo de aquello, pero es evidente que sin un control entregamos todas las posibilidades o todas las discusiones a los tribunales de garantía, bien lo saben los jueces y juezas de garantía a través de cautelas o de amparo, pero no hay una normativa que explique aquello. Y para terminar, y sin olvidarme de dicha situación, casi todo el proceso de las personas condenadas, miles de personas, es a través de la conducta. Por lo tanto, conducta buena, tengo posibilidad de optar a alguna cosa. Conducta que va bajando en la escala, no tengo ninguna posibilidad de postular a nada. Salidas dominicales, talleres, ni hablar de la libertad condicional y otros derechos. Los castigos, etc. Por lo tanto, por cierto que es relevante de alguna manera fortalecer o crear y después fortalecer los tribunales de ejecución para que podamos de alguna manera llegar también con mayores derechos humanos a las cárceles. Así que muchas gracias por la paciencia, como uno siempre termina. No dije esta vez sí el último minuto, porque después uno se alarga como 10, así que ahí lo dejamos, y gracias por la invitación. Agradecemos la intervención del señor defensor regional, don Renato González. Y ha terminado la primera etapa, ¿no? El planteamiento del tema, alegaciones de apertura de ambos intervinientes. Corresponde entonces que ahora empecemos a recibir la prueba. Y vamos a seguir. No, el tribunal, ustedes saben, no tiene el ritmo ni la decisión de qué prueba rendir, pero como este es un juicio especial, un juicio de celebración,
nosotros vamos a imponer que sea la prueba pericial, la prueba técnica experta, la que ahora nos ilustre. Y vamos a darle la palabra al profesor Mauricio Duche Julio, conocido a nivel nacional e internacional, destacado abogado académico, además de la Universidad Diego Portales, quien nos expondrá, dentro de su tiempo, además, señor Perito, encarecidamente, respecto a los desafíos a 20 años de la implementación de este sistema acusatorio en el que día a día nos desempeñamos los que aquí estamos y a los que además queremos llevar al público que nos observa. Don Mauricio, su tiempo. Bien, muy buenas tardes a todos y todas quien ven este seminario. Parto por agradecer la invitación del tribunal y felicitarlos por la iniciativa. Creo que todavía lo conversamos antes de partir, le hemos dado tal vez poca relevancia al hito que significan los 20 años, digamos, y me alegro mucho de que ustedes sí hayan persistido en esto. Yo, para ser sincero, me habían dicho entre 15 y 20 y me medí antes del seminario y me medí a 18 y después caché que eran solo 15. Voy a tratar de cerrarme a los 15, digamos. Haré mi mejor esfuerzo, así que pónganse los cinturones de seguridad porque vamos a tener que correr un poquitito. A mí me gusta partir estos conversatorios dando una mirada positiva de lo que yo creo han sido estos 20, o ni siquiera 20, yo diría unos 28 años de discusión de la reforma procesal penal. Me parece que nunca está de más insistir en una cuestión básica. Yo creo que más allá, obviamente, los sesgos positivos que probablemente todos tenemos, porque todos en buena parte, todos estamos íntimamente ligados al sistema, me parece que es fácil convenir que se dé un salto cuántico acá. Y esto porque hoy día tenemos un sistema que nos ofrece unas bases mínimas, ¿cierto?, que permiten contar con una justicia criminal, yo diría, compatible con los valores de un Estado democrático de derecho. Y el sistema inquisitivo previo no cumplía con estos estándares mínimos, derechamente, no hay que decirlo eufemísticamente. Hoy tenemos una justicia penal, creo yo, de mucho mayor calidad, más transparente, más respetuosa de garantías básicas de los distintos intervinientes y que además cuenta con un conjunto de herramientas instrumentales para también ser más eficaz. Mi punto no es que instalamos un sistema perfecto, sino que uno a partir del cual podemos en serio discutir una justicia penal razonable. Hoy tenemos bases para ello que, como digo antes, no teníamos. Esto siempre, obviamente, en el contexto de que todos los sistemas de justicia criminal y en cualquier lugar del mundo trabajan con equilibrios extraordinariamente precarios y en donde probablemente sus resultados siempre son insatisfactorios, particularmente desde el punto de vista de las expectativas que la ciudadanía tiene de funcionamiento del mismo. O sea, todos los sistemas de justicia criminal en algún sentido siempre están en crisis. Esto es una constante, al lugar que uno vaya, esto parece ser relevante. Pero dentro de esto, que parece ser una constante, hoy día tenemos un sistema, como yo digo, que nos pone en un piso básico. Y esto, creo yo, fue establecido gracias a un proceso que a 20 años, mirándolo para atrás, de instalación, que uno podría decir, un proceso de transformación bastante exitoso, sobre todo comparándolo con lo que ocurrió a nivel regional, tanto como diseño de política pública, como proceso de implementación mismo, creo yo. Si uno mira los números, los resultados que ha producido el sistema, aun cuando hay que decir que hace algunos años algunos números se han quedado estancados y hemos ido retrocediendo en varios indicadores relevantes, en mayores niveles de transparencia, etcétera, etcétera. Como digo, no quiero decir que no hubo errores, no quiero decir que no hayan faltado cosas, no quiero decir que con el tiempo no se hayan presentado algunos retrocesos, tanto legislativos en algún caso, como de propias prácticas del sistema, ¿cierto? Sino que quiero mirar el medio vaso lleno, y yo creo que es bastante más que medio vaso lleno. Y en este contexto, entonces, me gustaría hablar de los desafíos. Muy rápidamente los organicé en 3 líneas de desafíos. Por una parte está lo que yo diría, ¿cierto?, las cosas que no se hicieron, que quedaron pendientes y que hoy día claramente el sistema está echando de menos, creo yo que son, por así decirlo, los próximos cambios institucionales importantes. En segundo lugar, quisiera hablar de lo que yo llamaría desafíos emergentes, es decir, problemas o cuestionamientos al sistema que han surgido a propósito de su funcionamiento, que hay que hacerse cargo, y finalmente dejar algún tiempo, lo que sea que quede, tal vez esto va a ser un listado así de cuestiones, de temas que derechamente uno podría decir hicimos mal y habría que revisitar y pensar, ¿cierto?, en transformaciones. Veamos primero las cosas que no se hicieron y no quedaron pendientes. No pretendo más en cada uno de ellos mencionar todos los temas, sino que como en todas las cosas en cada uno de ellos iré por los temas que son mis obsesiones personales, que no necesariamente son las que todos ustedes tengan y las que necesariamente tendrían que ser compartidas por todo el mundo.
¿Cuáles cosas que no se hicieron que yo creo hoy día son un cuello de botella que hay que abordar para el sistema? Yo parto muy rápidamente, me parece que la primera es una reforma policial, pero con un fuerte foco en transformación de carabineros. Yo creo que hay múltiples y muy buenas razones para justificar la necesidad de una transformación profunda de carabineros, ¿cierto? Y no voy a ir sobre ellas, estas tienen que ver con razones profundas de cómo trabaja la policía en un Estado democrático de derecho, etcétera, etcétera. Pero para efectos nuestros, de esta pequeña comunidad que estamos acá, los que pertenecemos al sistema de justicia criminal, solo dejen mencionar que la falta de un cambio, de una evolución importante de nuestras policías, y en particular carabineros, está generando múltiple evidencia que muestra, ¿cierto?, que en parte nuestra incapacidad como sistema de profundizar la posibilidad de poder esclarecer y sancionar delitos en buena medida está en que tenemos limitaciones muy significativas en la capacidad de esclarecimiento e investigación de delitos. Y esto descansa en una buena medida en manos de la policía. No voy a citar toda la evidencia que hay, pero por ejemplo a mí me parece que este estudio que hizo el Ministerio Público hace unos 5 o 6 años en relación a la calidad de los partes policiales y los trabajos en los sitios del suceso es una buena muestra de esto, problemas más o menos significativos incluso en la consignación de información que está disponible en el primer minuto, que se pierde si no se recoge bien, y eso ya hace que los casos, o algunos casos, ¿cierto?, estén perdidos desde un primer momento. Entonces aquí hay una primer área, reforma policial, lo vinculo estrechamente con la capacidad del sistema de poder evolucionar y mejorar su capacidad de esclarecimiento de delitos. Por ejemplo, el tema de los archivos profesionales puede tener que ver en parte con esto. No digo en todo con esto, pero en parte con esto. Segundo, ya fue mencionado, yo creo que otro tema que no le metimos mano y que claramente está haciendo ruido, chirriando por todos lados, es el tema de ejecución penitenciaria, al cual le agregaría, ¿cierto?, un control en serio de toda la alternatividad procesal. Yo creo que ha sido mencionado ya 2 veces en 2 presentaciones previas, el sistema de ejecución es un sistema muy atrasado y con serios problemas. Yo creo que el gran desafío es que aquí hay múltiples perspectivas para abordar, ¿cierto?, este tema, ya que los desafíos son prácticamente en cada área del sistema de ejecución que uno levante. Entonces probablemente el debate que deberíamos tener es cómo priorizamos, porque es probable que no avancemos adelante con todo a la vez como se requeriría idealmente. Y yo tengo la intuición, fíjense, y aquí tal vez una pequeña discrepancia con los 2 panelistas anteriores que hablaron sobre esto, es que mi prioridad 1 tal vez sería con una mejora sustancial a la institucionalidad responsable de la ejecución penal, que en primer lugar debiera ser la institucionalidad administrativa estatal, como es Gendarmería, por de pronto, por ejemplo, haciendo una división muy clara de funciones de control y funciones de reinserción, que me parece hoy día es un problema serio, y probablemente a partir de esto entonces desplegar un mejoramiento institucional más general que podría incluir, ¿cierto?, también el tema de los tribunales de control de ejecución o de ejecución, ¿cierto?, pero que yo no lo pondría primero en la lista de la necesidad del sistema de ejecución. Ahora esto es, como digo, es mi intuición. Y además, en forma paralela, creo yo, deberíamos trabajar en serio con el sistema de control de alternatividad. Esto tiene que ver con medidas cautelares, esto tiene que ver con salidas alternativas. Ha habido proyectos, ¿cierto? El proyecto de fortalecimiento del Ministerio Público originalmente incorporaba elementos de esto, pero finalmente no fueron entregados. Hubo en algún momento en Piñera 1, por ejemplo, todo en su plan de seguridad pública, el proyecto de avanzar hacia el establecimiento de pre-trial services, como se conoce en el ámbito comparado, pero no pasó nada. En fin, aquí hay un área donde ha habido ideas, ha habido propuestas, llevamos harto tiempo discutiendo, pero no hemos tenido capacidad de concretarlo en nada. Tercer lugar, muy rápidamente, yo diría que la capacidad de un sistema de justicia criminal de salir simplemente de la investigación de la flagrancia de los casos simples pasa por tener un sistema robusto de producción de prueba pericial de calidad, confiable, ¿cierto?, prueba científica forense, si quieren, con altos estándares de calidad. Y yo creo que la evidencia muestra que el actual arreglo institucional que tenemos en Chile en esto no es satisfactorio. Hoy día tenemos algunos problemas graves, hay bastante evidencia, la evaluación que hizo Ceja el 2017, mis propias investigaciones empíricas sobre el tema, ¿cierto? Nos dan cuenta que, por ejemplo, tenemos problemas de diseño institucional, de especialización, de recursos disponibles, de control de calidad. Un solo ejemplo, tenemos múltiples laboratorios, el Servicio Médico Legal, la ABOCAR, Laboratorio de Criminalística, el Instituto de Salud Pública, ¿cierto? La dependencia de todo ello probablemente no, en algunos casos no incentiva una cercanía con la ciencia, sino más bien con la autoridad jerárquica, y eso es un problema, en mi opinión. En fin, cuánto estamos replicando, no aprovechando economías de escala, etcétera, etcétera.
hay problemas, ¿cierto?, de políticas públicas a nivel de perfeccionamiento capital humano en materia de ciencia forense en Chile, etcétera, etcétera. Yo creo que hay que pegarle una repensada a esto si queremos en serio salir solo de la flagrancia. Si le queremos pedir al sistema que tome problemas en serio, bueno, hay que resolver el cuello de botella, que significa producir prueba pericial. Esto solo se va a incrementar en el futuro. La prueba científica se va a seguir jugando y cada vez más, y aquí tenemos que buscar alguna forma de salir. Y una cuarta cuestión, déjenme tal vez más provocativo, simplemente la menciono, creo yo, tiene que ver con algo que discutimos cuando estábamos discutiendo al inicio, a principios de los 90, mediados de los 90, la reforma, pero que nos generó consenso y que por lo mismo se desechó en ese momento con la expectativa de que tal vez más adelante se pudiera discutir, que es el tema de, ¿debiéramos o no tener alguna fórmula de jurados, ¿cierto?, en el caso chileno? Yo creo que luego de 20 años tal vez es el momento de discutir esto en serio, ¿cierto? Y me parece a mí que la discusión no solo debiera estar asociada a la idea clásica por la cual se postula el jurado, que es como cómo se introduce un elemento de mayor democratización a la justicia a través de la participación de la ciudadanía, sino que, como vamos a ver ahora, porque me parece un elemento clave en una política más sistemática de legitimación del sistema de justicia criminal frente a la ciudadanía, que creo que hoy día uno de los cuestionamientos de los temas que como sociedad tenemos que hacernos cargo, y no solo en el área penal, ¿cierto? Toda la institucionalidad pública está sufriendo un fenómeno similar, pero además yo creo que podría ser una fórmula para ayudarnos a dinamizar e intervenir algunos problemas de calidad que viene presentando el sistema a través de poner nuevos incentivos, mejoras para el trabajo de las distintas instituciones, y además también podría ser una oportunidad, una fórmula para dinamizar, en mi opinión, la comprensión y la práctica probatoria en el sistema. Yo creo que a 20 años esta es una de las áreas más deficitarias, una mala comprensión de los alcances de la libertad probatoria, de que todos los temas probatorios los entendemos como problemas de valoración, no de admisibilidad, entre otras cuestiones, y me parece que instalar alguna fórmula jurado podría también generarnos un escenario distinto para precisamente mejorar los debates probatorios. Ahora, discutir el jurado, déjenme decir rápidamente dos cuestiones. Uno, déjenme matar un mito primero. Se dice, bueno, pero ¿para qué quieres discutir esto? ¿Que es una anomalía en países de nuestra tradición? No, yo diría que hoy día la evidencia comparada nos muestra que la anomalía en países, incluso en nuestra tradición, es no tener alguna fórmula jurado. Si ustedes toman el caso BRP y BPC contra Nicaragua de la Corte Interamericana, la Corte hace una pequeña repaso de cuál es la situación en las Américas en este tema, y de 35 países que forman parte de la Organización de Estados Americanos, la Corte identifica que 21 de ellos tienen alguna fórmula de jurado, la mayoría de ellos jurado popular. Y algo similar hizo el Consejo de Europa, en la Corte Europea de Derechos Humanos, en el contexto del Consejo de Europa, en el caso Tasquet contra Bélgica del 2010, de 47 países, solo 14 mantienen solamente fórmulas de juzgamiento profesional y los otros distintas modalidades de jurado, ¿cierto? Entonces, no es la anomalía tener jurado, la anomalía es no tenerlo hoy día en el mundo actual. Ahora eso deja pendiente este segundo tema, qué tipo de jurado, ¿cierto? Y qué espacio le queremos dar al jurado. Yo creo que esto es una discusión legítima tenerla, ¿cierto? No voy a entrar a ella ahora, no tengo tiempo. Sin embargo, lo que sí diría es que si vamos a tener una discusión para introducir el jurado, lo que hay que buscar es un espacio para el jurado que haga sentido. Tener el jurado como la guinda de la torta, ¿cierto? Para que esté ahí, digamos, tenemos jurado, no hace mucho sentido. Solo deberíamos regular la introducción de jurados en la medida en que efectivamente les demos un espacio institucional que ayude a los problemas de legitimación, a los problemas de dinamización del trabajo de los distintos actores, a los problemas de mejor comprensión probatoria. Pero si está ahí y no cambia nada, no creo que sea una política muy sensata. Segundo punto, con horror veo, parece que voy a quedar solo en esto, los desafíos emergentes. Déjenme mencionar rápidamente tres. Yo creo que el gran desafío que hoy día enfrenta el sistema es la enorme presión que existe desde el punto de vista de la seguridad pública, del populismo punitivo y de los cuestionamientos de legitimidad. Y solo menciono esto, siempre podemos quejarnos y llorar sobre la leche derramada, de que esto es responsabilidad de los políticos, de los medios de comunicación, y yo siempre llamo a decir, no, pero a ver, veamos cuánto como sistema somos responsables de esto, y yo me siento parte del sistema, así que me incorporo dentro de ello, ¿cierto? No habernos tomado en serio este problema, ni haber desarrollado políticas de fortalecimiento en serio de la legitimidad social, que no son solo políticas comunicacionales, sino que cosas como se han dicho antes. ¿Cuánto en serio nos hemos tomado que la gente entienda lo que hacemos? ¿Cuánto simplemente nos preocupamos de la justificación interna de nuestras decisiones, pero no para afuera? ¿Cierto? ¿Cuánto en realidad hemos perdido sensibilidad con las personas, estas miles que decía Renato con que trabajamos, víctimas, imputados, y no percibimos el enorme impacto que para sus vidas tiene el funcionamiento del sistema y los tratamos más o menos burocráticamente, etcétera, etcétera? No puedo ir mucho más allá, pero digo, aquí me parece que este es un tema clave, y como digo, es un tema clave no solo para la justicia penal, pero lamentablemente las notas que nos pone la justicia penal
Está muy por debajo, solo nos está ganando el Congreso, digamos, en las malas notas, y tenemos que hacernos cargo de esta cuestión. Segundo nivel, yo diría, como desafío emergente, la enorme redefinición que tuvo lo que yo llamaría el sistema cautelar. Aquí ha habido retrocesos importantes y en mi opinión esto ha introducido enormes distorsiones e incentivos perversos para el sistema, que poco a poco están cambiando su fisonomía. Si uno se parara externamente, parece que lo que se le pide al sistema y lo que hace el sistema al final del día es trabajar con medidas cautelares, ¿cierto? Esa pareciera ser como la respuesta principal que poco a poco se ha ido configurando, y esto ha sido consecuencia de un ciclo largo que partió con la reforma y ampliación de controles de identidad, con la ampliación de las causales de detención y las órdenes de detención, con la ampliación, y ya se mencionaba, con el uso de la prisión preventiva, con la disminución de los poderes de control de los jueces y los efectos que tiene eso, etcétera, etcétera. Lo cierto es que hoy día, cuando uno ve el sistema, en una buena medida, estoy hablando de sistemas más macro, ve un sistema orientado a lo cautelar, entre comillas. Por ejemplo, el trabajo policial, Carabineros este año, hasta septiembre, lleva 5.6 millones de controles de identidad preventivos. Y más o menos la proyección que yo estoy haciendo es que este año vamos a hacer 8 millones de controles de identidad. O sea, Carabineros está dedicado a hacer controles de identidad. Y luego, cómo se evalúa el sistema tiene que ver con las prisiones preventivas, etcétera, etcétera. Estoy llegando al tiempo, solo pongo esos ejemplos. En estos dos escenarios de mayor presión pública por razones de seguridad y un sistema que sea focalizado a lo cautelar, ojo con el grave riesgo, ¿cierto?, de las condenas e imputaciones erróneas. Renato dijo eso. Y finalmente, cosas que no se hicieron, tiro los títulos, porque ya se me fue el tiempo, denme 30 segundos, yo distinguiría entre aspectos institucionales y aspectos procesales. En aspectos institucionales yo creo que hay temas macro que hay que volver a revisitar, tal vez no fueron diseño de la reforma procesal penal, pero están haciendo agua. Estos tienen que ver con designación de altas autoridades en todas las instituciones y espacios de autonomía en el caso de la defensa, que yo creo que le han generado problemas de independencia o al menos cuestionamientos que han afectado la legitimidad del sistema. Hay que, yo creo, revisitar el diseño institucional. Yo creo que esto se los digo un poco más externo, el sistema se ve extraordinariamente endogámico y tengo datos para acreditárselos si me los piden, digamos. Extraordinariamente endogámico, el sistema es completamente cerrado para cualquier persona que de afuera, con algo de experiencia, quisiera participar, no hay posibilidades reales. Esto pasa con mayor o menor medida, como digo, en las distintas instituciones, y un sistema que se ha tendido a corporativizar, ¿cierto?, a perder capacidad de innovación, y yo creo que esto no solo tiene que ver con personas, sino que también tiene que ver con tal vez errores que se cometieron a nivel de diseño institucional que habría que ver. Y en cuestiones procesales, bueno, esto daría para mucho temas. Ya les sugerí algo, yo creo que los temas probatorios es algo donde nos quedamos cortos en la regulación, teníamos poca experiencia, sabíamos poco cómo significa o qué es lo que significa trabajar con prueba en un sistema acusatorio, y yo diría que 8 de cada 10 problemas jurídicos que se discuten más intensamente hoy día en nuestros tribunales tienen que ver con temas probatorios, y por tanto aquí probablemente tendríamos que repensar muchas reglas. Un elemento central en esto es el rol que está cumpliendo la APJO, yo creo poco o nada en este tema, y alguien lo mencionó y yo creo que es importante, creo que Roberto fue, el tema de cómo hoy día la tramitación y juzgamiento de los delitos complejos empieza a transformarse en un problema gigantesco, porque yo creo que la regulación homogénea de tramitación y de juicio, ¿cierto?, para todos los delitos está generando problemas en casos excepcionales que hoy día, por ejemplo, están colapsando el sistema con meses y meses de duración y de actividades de litigación súper formalistas que no aportan nada. Y como digo, es un problema que deberíamos reexaminar, entre otros. Me pasé, perdonen, llego hasta acá simplemente para dejar más espacio para las preguntas. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Agradecemos sinceramente la intervención del profesor Duche, muy gráfico, muy asertivo además en decirnos los problemas, los desafíos que enfrenta el sistema, y además es un llamamiento, ¿cierto?, a todos los que el día a día nos desempeñamos dentro del mismo para prestar atención a aquello que los números no acusan. Así que agradecemos esa mirada crítica desde la academia, fundamentada y con dato duro, que a nosotros nos llama a la reflexión, que es justamente uno de los objetivos de este conversatorio. Sigamos con el probatorio. Ahora vamos a escuchar desde una particular manera, ¿cierto?, de abordar también esta temática a la magistrada de nuestro tribunal, la colega Cecilia Zubiabre Tapia, quien expondrá respecto a la Araucanía como región piloto de la reforma procesal penal, y también escucharemos ahora desde el punto de vista de la técnica de la administración a nuestro administrador, don Jorge Oliva Gómez, quien comentará respecto a las buenas prácticas en la administración de un tribunal oral en lo penal.
Bien, muchas gracias, Roberto. La verdad que esto que se cumplan 20 años es un hito muy importante porque nos permite reflexionar. La verdad que he estado escuchando con mucha atención todas las temáticas, pero yo sí también voy a robar una frase de mi antecesor y siempre mi conclusión es mirar el vaso medio lleno y no medio vacío. Y bueno, yo he sido citada como testigo, y así que tengo que decir la verdad, esa es la obligación de los testigos. Y no sé si soy un testigo muy imparcial, eso sí, porque yo estoy tremendamente comprometida con el trabajo que he desarrollado los últimos 20 años, pero sí tengo que decir que soy una testigo privilegiada. Así que eso digamos, concuerdo que haya sido citada en esa calidad. Y voy a retroceder en el tiempo, porque para que nosotros hoy día podamos estar debatiendo estos temas tan contingentes, ha pasado mucha agua. Y yo les cuento que soy privilegiada porque yo transité del sistema antiguo, trabajé en un juzgado del crimen, al nuevo sistema de justicia penal. Soy privilegiada porque estuve en esta región los años anteriores y esta era una comunidad bastante pequeña en esa época, pero fue una comunidad que tuvo un interés muy particular por la reforma. Y también soy testigo privilegiada porque, bueno, me tocó implementar y comenzar de cero con un tribunal. En este caso, el juzgado de garantía. Entonces voy a retroceder, voy a dejar un poco atrás todo estos debates hacia dónde podemos ir, porque para poder entender hacia dónde vamos, siempre es bueno poder ver desde dónde venimos. Y bueno, nosotros estamos aquí en esta región, y esta región fue una región piloto, una de las dos regiones piloto con las que comenzó a funcionar la reforma procesal penal, y contempló una entrada gradual desde que se publica la ley 19.640, que era la ley orgánica constitucional del Ministerio. Ahora, ¿por qué esta región? ¿Y por qué la cuarta región? Bueno, es importante saber que esto no fue casualidad. En esta comunidad académica, comunidad jurídica, yo les contaba que en esa época era bastante pequeña, estoy hablando del año 95, 96 en adelante, se comenzó a difundir, a conocer, a hacerse seminarios, talleres, y la verdad que estábamos todos como muy esperanzados de este cambio de hacer justicia, y de hecho fue pedido, fue esperado que esta región pudiese ser una región piloto. Y lo que yo les estoy contando, y como testigo lo vi, lo presencié, quedó además plasmado en la historia de la ley, y me parece que es muy importante que hoy día lo podamos conocer. Y es que cuando en la historia de la ley 19.640, como les contaba, en la discusión del proyecto de ley se hace presente por qué la región de la Araucanía y la región de Coquimbo van a ser las regiones piloto. Y en esa oportunidad lo que se señala por parte del Ejecutivo es que se han escogido estas regiones por sus características físicas, del territorio, facilidad de comunicación, tamaño, etc. Pero además, y algo que me parece muy importante rescatar, el grado de complejidad institucional que dice relación con el compromiso de la comunidad jurídica y de las facultades de derecho de la zona para que se lleve adelante su jurisdicción la primera experiencia. Más adelante se agrega también en la discusión del proyecto que entre los criterios positivos, el que puso a la 9ª región en el primer lugar, fue el de la existencia de una comunidad jurídica activa, entusiasta y con numerosos componentes. Tiene escuelas de derecho que han desarrollado programas de capacitación en las materias relativas a la reforma procesal penal. Es decir, esta comunidad pequeña tuvo un gran logro y yo me siento partícipe de ese gran logro, y por eso es que digo que no soy un testigo muy imparcial. Pero bueno, les contaba, ¿no es cierto?, que yo tuve la fortuna de transitar del sistema antiguo al nuevo sistema. Y yo era secretaria en juzgado del crimen. Durante 5 años secretaria en juzgado del crimen aquí en Temuco. Y como estoy obligada a decir la verdad, debo confesar que mi cargo no me gustaba mucho. Destinaba mucho tiempo a labores que
no tenían mucha relación con el ejercicio del derecho, como por ejemplo contar dinero de las multas que pagaban los detenidos por ebriedad, algo que siempre recuerdo, que llegaban detenidos al tribunal, y a los cuales había que prestarle la misma atención que un caso de mayor complejidad. La verdad es que principios como última ratio, lesividad, eran imposibles de practicar en aquella época. Así que cuando tenía algún tiempo, bueno, trataba de ir a buscar un expediente para dictar alguna sentencia y no olvidarme de que había estudiado Derecho, y por algo estaba ahí. Ahora sí debo reconocer que como secretaria tenía que en algún momento subrogar después del crimen. Y ahí mi convencimiento es que la labor del juez era agotadora. El juez tenía que estudiar la causa, decretar las diligencias, encargar reo, acusar, hacer sentencia. Salvo casos excepcionales, la mayoría de las contestaciones a la acusación eran bastante formales, entonces el juez finalmente terminaba en una discusión interna consigo mismo. Era bastante compleja esa situación. Así que cuando comenzamos a escuchar de la reforma, a conocerlo, a entender que el juez se iba a dedicar a lo que era lo suyo, a su esencia, a entender que existiría un organismo público especializado, que investigaría, que sustentaría la acción penal pública, que tendría herramientas que el juez del crimen no tenía, como por ejemplo principio de oportunidad, que existirían las salidas alternativas, que era un reconocimiento de que la paz social no siempre venía de la mano de la aplicación de una pena, y que como contrapartida además los imputados ahora tendrían derecho a una defensa efectiva, un organismo también sería a cargo de esto, y entendimos que también entonces esta reforma estaba hecha en sede de resguardo de derechos fundamentales. No pudimos sino estar todos absolutamente aquí entusiasmados con este cambio. Aún así, en esa época recuerdo que habían personas, grupos que pensaban que los jueces del sistema antiguo no estaban en las mejores condiciones para ejecutar esta tarea, por entender que de alguna manera la pérdida de poder significaba una merma importante. Nada más lejos de la verdad. Bueno, como sigo diciendo que tengo que decir la verdad, y no obstante que hoy día estoy muy feliz siendo juez de este Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Temuco, mi primera preferencia para postular fue al juzgado de garantía. Y porque quedé realmente encantada con este juez que tenía múltiples funciones, tenía una variedad increíble de audiencias que desarrollar, así que ahí comencé. Y comenzamos, ¿no es cierto?, a implementar la reforma, y es lo que también quiero destacar hoy día, como decía, que fue una región piloto, porque la verdad es que el trabajo que se hizo parte de las dotaciones de inicio, tanto de tribunales, partiendo por casa, de la fiscalía, de la incipiente defensoría en esa época, fue realmente un trabajo muy comprometido. Y también debo decir, siempre bajo la atenta mirada de un grupo de académicos, uno de ellos me acaba de anteceder, no existe la palabra, que estaban ahí atentos, mirando cómo nosotros íbamos a poner en marcha esta creación. Y recuerdo especialmente una capacitación que tuvimos en la Universidad Diego Portales, que en esa época estaba camino a la Labranza, ya no existe, han pasado bastantes años, donde por primera vez nos vimos las caras. Ahí estábamos los jueces por un lado, los fiscales por otro, los defensores, y simulamos audiencia. Fue una experiencia tremendamente enriquecedora, difícil, compleja, pero la verdad que tengo recuerdos muy gratos de esa. Y comenzó a funcionar, entonces vaya ahí mi reconocimiento especial, volviendo hacia atrás, por esos primeros actos. Modestia, por supuesto, la dejo en este caso de ella. Estuve 8 años en el juzgado de garantía, y debo reconocer que el trabajo a mí en lo personal comenzó a parecerme un poquito monótono. Se fueron repitiendo muchas cosas, esa discusión acalorada inicial de alguna manera fue
dando paso a la justicia de los acuerdos, propio del sistema, no es una crítica, pero yo en lo personal sentí que tenía que venir a conocer la otra parte, y aquí estoy, entonces, en el Tribunal de Juicio Oral en lo penal. Este es un tribunal que debo destacar que siempre ha funcionado como un reloj, esa es la palabra que yo tengo, porque hay un aspecto que lo va a abordar el administrador del tribunal, ¿no es cierto?, también como testigo, pero la reforma no solo implicó un cambio esencial de procedimientos, o sea, desde el punto de vista del impacto en el Poder Judicial, yo creo que poco dimensionamos lo que significaría, por ejemplo, la modernización, la profesionalización de las plantas, la separación de funciones, etcétera, etcétera. O sea, cosas como un computador, que 20 años atrás eran realmente muy difíciles de pensar de tener, hoy día estamos absolutamente tecnológicos. Así que, bueno, este tribunal, además, y yo creo que eso es algo que también lo podrá explicar más adelante Oscar y Manuela, ha sido pionero en varios aspectos. Hoy día tenemos un nuevo desafío en los tribunales orales en lo penal, que es la implementación de la ley de la entrevista única videograbada. Y uno de los aspectos que tiene la ley, ¿no es cierto?, es la entrevista del niño, adolescente en una sala especial. Y esa es una forma de interrogar a los niños, niñas y adolescentes que el Tribunal de Juicio Oral de lo Penal de Temuco y de la región implementó desde los primeros juicios, de forma bastante precaria. Al principio entiendo que era el Ministerio Público que tenía que traer los equipos para poder hacer las elecciones. Pero eso quiere decir, y marca un poco de cómo se ha ido trabajando a pulso, de a poco, pero siempre con mucho compromiso. Así que, si bien hay mucho que hacer, la verdad es que he escuchado hoy día muchas cosas, tengo mucho para reflexionar, siempre mi visión va a ser ver el vaso medio lleno. ¿Y por qué? Porque mi punto de comparación es simplemente lo que había antes versus lo que tenemos hoy día. Y desde esa perspectiva no puedo sino estar realmente comprometida con el sistema en el que he trabajado los últimos 20 años, y que además, para que vienen los años más felices, me siento todavía más motivada, como decía don Roberto. Así que eso es lo que quería contarles hoy día. Ese es mi testimonio. Muchas gracias, Cecilia, por esa introspección, ¿cierto? Esa mirada propia del tránsito entre aquel sistema antiguo. Les voy a hacer una pequeña confesión antes de dar paso a la siguiente posición. Yo recuerdo cuando estaba en la universidad, en ese tiempo, yo aún estudié el código antiguo y se veía como una rareza o como una excepción al sistema imperante en el resto del país de la reforma, porque en ese tiempo sí era la reforma. Hoy día ya es nuestro sistema de cotidiano uso, esto ya no tiene nada de la nueva reforma procesal penal, es el sistema vigente, ya estamos discutiendo hace 20 años, pero nuestro profesor en la cátedra, don Juan Colombo Campbell, nos decía: este es el nuevo sistema que se está implementando en algunas otras regiones del país y ustedes los van a tener que estudiar por su cuenta, haciéndonos presente que era un cambio absoluto del paradigma, que lo es, no hay duda de ello, pero era una cuestión que se veía tan lejano para llegar aún a la región metropolitana, que fue donde yo estudié al menos la enseñanza superior, que era casi como, ya ustedes en su momento van a tener que estudiarlo. Bueno, lo tuvimos que hacer en su oportunidad, y eso quería nomás comentarles. Sigamos con la exposición de los testigos, la prueba testifical. Ahora, don Jorge Oliva, nuestro administrador, va a hacer uso de su tiempo. Don Jorge tiene la palabra. Don Jorge. Está en silencio. Ahí sí. Sí. Un segundito.
Bueno, voy a hablar de una cosa un poco diferente, pero complementaria, por supuesto. Es el back office. Es un concepto relativamente antiguo. Se trata de las actividades que se realizan como apoyo al negocio. Discúlpeme, se ve bien ahí, ¿no es cierto? Lo estoy compartiendo. Don Jorge, estamos viendo solo la carpeta donde tiene sus archivos, más no vemos el PowerPoint en particular. A ver, ¿cómo lo puedo hacer? ¿No se puede compartir de ahí? ¿No? Sería el doble clic nomás, tal vez. Don Jorge, le sugiero que abra la presentación y luego comparta pantalla. Sí, la tengo abierta, pero no la ven ustedes. Pero que salga de compartir pantalla. Claro, salga de compartir pantalla y ahora lo haga de nuevo, porque a veces pasa eso. Ahí salí. Cuando comparta la pantalla, le va a aparecer una ventanita en donde puede elegir de las aplicaciones que tiene abierta cuál es la que va a compartir. ¿Se ve algo ahí o no? ¿Ahí sí? Ahí sí. Ahí sí. Ok. Repito, la visión mía es de la trastienda, yo la llamo así, la trastienda, el back office, lo que hay que hacer para que se realicen los juicios y en términos de administración y de gestión, de que el negocio, que es justamente lo más relevante, que es la acción de los magistrados, se concrete. Previo a eso, hay una historia, como más de alguien decía, digamos. Acá estamos los que comenzamos la labor del tribunal hace 20 años atrás. Es bueno recordarlos a todos ellos. Estamos algunos sobrevivientes de esa época, pero es un hecho que quiero constatar. Así comenzamos, hace 20 años atrás. El primer juicio del tribunal, ya aparecen, obviamente, incluso personas que hoy día están presentes en esta reunión, don Oscar Viñuela y sus colegas en ese momento, cuando funcionábamos en Calle Lagos, ¿ya? En una instalación acondicionada, con algunos pocos recursos para iniciar esto, ¿ya? He querido recordarlo porque siempre es bueno saber de dónde uno nace todo esto. Y entrando en terreno, en las buenas prácticas que se pueden realizar en un oral, comienzo que es bueno siempre para tomar decisiones, para saber qué es lo que viene, saber, y eso se puede obtener con cierta facilidad hoy día por los sistemas, cuál es la carga de trabajo que nos está por ingresar. ¿Ya? Cosas tan básicas como esa, porque estamos en el contexto de las buenas prácticas. En el tribunal constantemente se realiza esto de tal manera que nunca es sorpresa, ¿ya? Ni la cantidad de trabajo ni las dimensiones de cada juicio. Por lo tanto, eso nos permite planificar con tiempo y ser extremadamente eficiente. Eso es como una primera cosa que siempre hay que hacer. Un segundo elemento que está basado incluso en normativa vigente y que es una gran ayuda, sobre todo cuando los tribunales ya son más grandes, ¿ya? Es que la relación entre la parte administrativa, el que habla, con el juez presidente debe ser diaria, continua, estrecha,
y tendiendo a que esa relación sea única, ¿ya? De tal modo de que no se produzca una innumerable cantidad de voces en relación a qué es lo que se necesita en el tribunal, ¿ya? Ese es un tips que yo lo he practicado con todos los jueces presidentes que han estado en el tribunal, y creo que es otra de las buenas prácticas que Hemos tenido un problema técnico con don Jorge. Don Jorge, le solicitamos si puede verificar, por favor, el estado de su conexión. Magistrado Roberto, ¿Sí? indica a don Jorge que se le apagó el equipo y que se excusa y que si puede seguir otro. Vamos a ver si tenemos... Ya llegó a las dependencias de este tribunal virtual nuestro siguiente testigo, don Patricio Aguilar. Vamos a corroborarlo de inmediato. Si nuestros informáticos nos pueden decir si es que está o no. Todavía no está conectado, pero está indicando que se conecta ahora. Estaba en una actividad diversa. Bueno, esta situación puntual que se está gestando en este preciso minuto, nosotros la vivimos a diario en esta nueva manera de hacer juicios. Al testigo, al perito se le cae la conexión, que no nos podemos coordinar, que cuando se coordina no está disponible. Es un constante aprender a propósito de la realidad que nos ha impuesto, ¿cierto?, la pandemia a nivel global. Así que nos digan que está a punto de conectarse para nosotros no es novedad. La Fiscalía y la Defensa también tienen que dar fe de aquello, porque es la manera en que hoy día estamos operando. Es la manera también que hemos, de manera mancomunada con la Defensa, con la Fiscalía y el resto de los intervinientes en general, hemos intentado mantener cierto operativo el sistema a pesar de todas las dificultades que en la práctica hemos tenido. Así que, tomando un poco las palabras delante manifestadas por la magistrada Huellado, se han hecho cosas en este tiempo. Hay circunstancias, por cierto, que son especiales, pero el tribunal, la Fiscalía, la Defensoría han seguido trabajando en esta labor muchas veces silenciosa, ¿cierto?, que no sale en las noticias, pero que demanda incluso más tiempo que el que de manera cotidiana lo hacía en los juicios, entre comillas, presenciales. Tenemos entonces... Roberto, Sí. sabe que hay una pregunta para el profesor Duche. A ver. Quizás podría contestarla mientras hacemos la reconexión. Y tenemos a don Patricio Aguilar conectado ya, por si acaso, magistrado. Según el... Perfecto, vamos a ver con la pregunta. Entiendo que es para la Fiscalía, porque se nos pregunta lo siguiente. De acuerdo a lo expuesto por el profesor Duche, le preguntamos al representante de la Fiscalía, don Roberto Garrido, ¿cómo se hace cargo el Ministerio Público de la crisis institucional y de credibilidad que afecta a Carabineros? ¿Han adoptado como institución encargada de la investigación, por cierto, de medidas concretas que han adoptado como institución para enfrentar esta crisis que señala quien inquiere? Dejamos abierta la interrogante para don Roberto. Es complicada la pregunta, pero voy a tratar de abordarla desde la práctica, porque no, es una pregunta que entiendo también se refiere a una situación concreta que enfrentó el Ministerio Público de la Araucanía.
Y la verdad es que quizás uno puede pensar en que en un procedimiento normal, si lo podemos denominar así, o en el día a día, uno puede detectar algunas inconsistencias en las versiones de Carabineros que hagan perder credibilidad a la información que ellos aportan. Pero cuando eso se traduce en una cuestión que es mucho mayor, cuando la actuación, la información no era equivocada, sino que era directamente falsa, para nosotros el golpe en cuanto a credibilidad es muy, muy importante. Carabineros representa la policía que nos entrega mayor cantidad de información, la que trabaja la mayor cantidad de procedimientos. Entonces yo creo que la definición que se adoptó desde la Fiscalía Regional de la Araucanía, y creo que la definición además que sigue todo el Ministerio Público, es que nosotros no podemos de ninguna manera y en ningún momento dudar en que el respeto por los derechos de las personas es mucho más importante que la obtención de un resultado. Por lo tanto, ¿cómo vamos a enfrentar una situación como esa? Bueno, no de ninguna manera amparando ningún comportamiento que pueda ser constitutivo de delito o que sea constitutivo de información mendaz. Lamentablemente es una situación que se repitió posteriormente en otro tipo de investigaciones donde se ha dado lugar también a información falsa y se tomaron decisiones equivocadas sobre la base de información que no correspondía a la realidad. El objetivo de la Fiscalía también, y como medida concreta, fue separar siempre estas investigaciones, entregándosela a la unidad de derechos humanos. La creación de esta unidad, que forma parte de la Fiscalía de Alta Complejidad, compuesta por 5 fiscales, que están coordinados para la investigación de este tipo de hechos, pretende precisamente lograr alcanzar el estándar de diligencia debida, amparando la objetividad del persecutor. Pero es una solución que es más bien doméstica, porque estructuralmente creo que lo que se requiere es que exista una fiscalía dentro de la orgánica del Ministerio Público que tenga incluso una dependencia distinta al resto de las unidades operativas para poder efectivamente lograr que sea una unidad independiente. Hoy día, yo me he referido en más de una ocasión a esta unidad de derechos humanos, pero nosotros somos fiscales que cumplimos el resto de las funciones igual que todos los fiscales. Entonces, estos fiscales igual hacemos turno y de repente tenemos el inconveniente de que nos encontramos en un procedimiento en concreto con un mismo funcionario que nosotros estamos investigando en otra causa, por otro hecho. Bien, entonces ahí hay un problema que tiene que ver con la forma como está organizado el Ministerio Público y las posibilidades que tiene también de ir variando esa organización. Creo que eso es una materia que está pendiente, porque tenemos que tener también controles que no solamente se extiendan a otras instituciones, a las instituciones policiales, sino que también a los eventuales delitos que se puedan cometer al interior del Ministerio Público. Y hoy día, por ejemplo, no hay una orgánica que nos permita, si es que se detecta un delito cometido dentro de la institución, asignar a alguien que esté investigando eso de una manera absolutamente independiente, autónoma y que dé garantías de la objetividad que es necesaria. Muchas gracias, don Roberto, por la respuesta tan clara. Bien, continuamos entonces con nuestra etapa probatoria, ¿cierto? Ahora vamos también a escuchar a un testigo experto, privilegiado dentro de la dinámica del juicio oral. Así que para estos efectos vamos a darle la palabra a don Patricio Aguilar. Don Patricio es el presidente de la Asociación de Profesionales de la Administración del Poder Judicial. Además, detenta el cargo titular de administrador del primer juzgado de garantía de Santiago, y él nos ilustrará, ¿cierto?, a propósito de la regulación de la gestión profesional en los tribunales de justicia a 20 años de esta reforma. Se lo había hecho presente al resto de los expositores. No tuve la ocasión de decirle a usted, señor Aguilar, dentro de su tiempo, cuando resten más o menos 2-3 minutos para el término del mismo, le haremos presente que está pronto a concluir para que de esa manera vaya redondeando las conclusiones de su exposición. Gracias, don Patricio. Lo escuchamos con atención. Muchas gracias por la presentación, Roberto. La verdad es que
debo decir que como administrador de tribunal, como el cargo legal que tengo en el Poder Judicial, estoy muy honrado de poder representar a mis colegas de las reformas y de los tribunales no reformados que tienen profesionales también, sean abogados, ingenieros, contadores, periodistas, bibliotecarios, etc. Representamos, digamos, a un estamento que es el de la profesionalización de tribunales. Me permito entonces ahora compartir pantalla. Voy a hablar bien rápido porque la presentación me quedó un poquito larga y no quiero malgastar el tiempo de ustedes ni excederme tampoco, pero lo que sí quiero es saber primero si se está viendo la presentación. ¿Sí? ¿Se ve, don Roberto? Ya. Bueno, el tema que me toca exponer tiene que ver con esta revolución silenciosa, o no tanto, de la gestión profesional en las reformas procesales del país. Esta es una experiencia comparada de los últimos 20 años de gestión en tribunales del Poder Judicial. Entonces, las primeras reformas procesales chilenas fueron en lo penal, como todos sabemos. Este proceso empezó en el año 2000, en realidad empezó mucho antes, por el proceso de discusión parlamentaria y de gobierno en su minuto, de querer cambiar esta justicia criminal con una aplicación de una reingeniería a un sistema que por tradición era altamente burocrático y además bastante cuestionado por la ciudadanía y por el poder político de la época. Estos cambios profundos apuntan a generar una sustantiva diferencia, produciendo una justicia que sea más amistosa, más cercana, pero principalmente más rápida para la ciudadanía. Esta migración de un Estado inquisitivo, que era además un modelo escrito muy formalizado, a uno acusatorio que es más oral, que evidentemente es verbal y que queda todo registrado en audios, no solo arrastra un elemento jurisdiccional eficiente, sino que requiere un sistema administrativo capaz de soportar y articular a estos diferentes agentes involucrados en los procesos. Para algunas estadísticas, contarle que las reformas procesales en el país, ya a la fecha, 20 años después, tenemos hoy día 91 juzgados de garantía a lo largo del país, o juzgados de garantía, 45 tribunales orales en lo penal, 60 juzgados de familia, y aquí hago la mención de que esta reforma empezó un poco más tarde, empezó en el año 2005, antiguamente se llamaban tribunales de menores, 26 juzgados laborales, y esta reforma también vino a partir en el año 2008, a la fecha, que viene a reemplazar a los antiguos tribunales del trabajo, 4 juzgados de cobranza laboral y prevencional que partieron junto con los laborales, y de los 121 juzgados mixtos, hay 35 que tienen actualmente una administración profesional. Contarles de que la estructura del Poder Judicial hoy día establece obviamente un sistema muy jerárquico, estructurado, donde tenemos una Corte Suprema, 17 cortes del país, 100 juzgados civiles, y ya les dije las estadísticas de los tribunales reformados, y quisiera comentar además aquí que tenemos todavía la existencia de un tribunal del crimen que todavía sigue arrastrando causas antiguas que no se han podido cerrar. La dotación actual del Poder Judicial, desde un punto de vista jurídico, nosotros tenemos un 76% de funcionarios planta o titulares, que son algo así como 8.600 funcionarios. Cuando digo funcionarios incluyo ministros, jueces y todos los demás escalafones profesionales y de empleados. Y de esa dotación tenemos 2.700 personas a contralta, donde 2/3 corresponden a personal de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, los demás son de apoyo a los tribunales. Por escalafón tenemos hoy día 1.984 funcionarios del escalafón primario. Eso incluye no solo jueces, sino que ministros de Cortes de Apelación y Corte Suprema. Del escalafón secundario, que equivale a un 10%, 1.118, que son jefes de unidad, administradores, consejeros técnicos, bibliotecarios, y puede que se me quede alguno. En el escalafón primario están incluidos los secretarios de tribunales, los que todavía están, digamos, los que existen. Del 49% de la dotación del Poder Judicial es de escalafón de empleados, 5.534 personas, y sin escalafón, porque evidentemente que aquí no todos quedan clasificados, pero que evidentemente la mayoría de ellos tiene que ver con empleados, un 24%, que son 2.749 personas, que probablemente muchos de ellos sean contratos.
El escalafón primario por cargo, usted tiene ahí 1.460 jueces a lo largo del país, que representa un 74%, un 7%, que son 142 ministros de Cortes de Apelaciones y Corte Suprema, 18 presidentes de Cortes, incluyendo la Corte Suprema, 146 relatores, 162 secretarios y 33 fiscales judiciales. Por unidades judiciales, evidentemente que el grueso, el 82%, son de tribunales de primera instancia, un 9%, perdón, que ese 82% equivale a 9.287 funcionarios, jueces y todos los demás escalafones. Del 9% equivale a la segunda instancia, Cortes de Apelaciones, un 3% a la Corte Suprema, que eso incluye a los funcionarios, Departamento de Bienestar y unidades de apoyo. Por rango de edad, ustedes pueden ver ahí además que a fines del año pasado, por lo menos nuestra dotación de funcionarios, el grueso, está en un rango que va desde, diría yo, los 30 años hasta los 59, 60 años, ahí está el 2/3 de los funcionarios. Los demás se distribuyen por distintos rangos etarios. Y por sexo, tenemos que casi el 60% de la dotación de todos los funcionarios del Poder Judicial son mujeres y solo un 41% masculino. Para hablar un poco de la reforma penal en Chile, básicamente contarles de que esta se origina a partir de la necesidad de tener imparcialidad, transparencia, inmediación, oralidad, serenidad, eficiencia, concentración de las audiencias, protección a la víctima y testigo, atención a la víctima y una defensa letrada. Probablemente se me quedan algunos de los objetivos, como por ejemplo la publicidad, el hecho de que sean públicas, abiertas. Por cierto, la reforma procesal penal inspiró las demás reformas, por lo tanto encontramos más o menos los mismos principios inspiradores. Tal vez también aquí falta indicar la inmaterialidad, es decir, la tramitación electrónica, que en ese minuto el legislador no la tenía considerada como uno de los principios, pero yo quisiera mencionarla porque es muy importante el tener el sistema informático para la tramitación electrónica. Bueno, algunos de los principios consagrados en este Código de Procesal Penal y en el Código Orgánico de Tribunales es obviamente que tenga las personas el derecho a un juez natural, imparcial e independiente, que además tenga una exclusividad en la investigación, que las personas tengan derecho a defensa, un principio de la inmediación, la legalidad, las medidas restrictivas de libertad, protección a las víctimas, la presunción de inocencia, que es muy importante, que se incorpora en nuestro país, y juicio previo, oral y público en una única persecución penal. Estos son los principios que consagró, ¿no es cierto?, básicamente el inicio de la reforma en nuestro país. Ahora, esta labor de tribunales queda supeditada a la actividad de los demás intervinientes, evidentemente de los jueces, que no investigan el delito, que no reúnen pruebas, que no persiguen a los criminales, pero también hay que incorporar en esta visión a la gestión profesional administrativa de los tribunales. ¿Con qué objeto? Primero, liberar a los jueces de esta actividad administrativa que le era en ese entonces, antes de la reforma, propias del tribunal. Como por ejemplo, preocuparse de lo que son presupuestos, de la incorporación de la dotación, del reclutamiento, de la selección, de las compras, de los insumos materiales, de la tramitación y de una infinidad de otros elementos propios de la administración. Esa labor hoy día queda radicada en las administraciones profesionales de los tribunales. Y también en la gestión del personal. La profesionalización entonces de esta gestión administrativa de los tribunales viene a descentralizar primero lo jurisdiccional de lo administrativo. Y esta realmente es el foco de las reformas, todas. ¿Cuál es esa revolución que yo hablo en mi título? Es de poder separar realmente esta labor administrativa. Hoy día discutida incluso porque vienen estas reformas constitucionales a través de los convencionales constituyentes que vienen a levantar esta voz de cuál va a ser el Poder Judicial que vamos a querer en el futuro. La que nosotros queremos, la que nosotros hemos trabajado, nuestra expertise está en que nosotros somos expertos en poder separar lo jurisdiccional de lo administrativo, porque lo administrativo tiene que quedar radicado en estos profesionales que tienen una marcada experiencia y probada administración, que lo hace dentro de los marcos que la Corporación Administrativa también nos instruye. Ahora, ¿cuál es la importancia de un diseño organizacional adecuado para este manejo profesional?
es básicamente establecer plantas esquemáticas por tipo de juzgado o tribunal, es decir, por materia, señalándolo lo que la ley específicamente establece un número total, pero no indica cómo se van a distribuir, cómo se van a regular las funciones, y para eso aparece entonces este administrador, que junto con la figura de un juez presidente, tienden a regular cómo va a ser el funcionamiento administrativo con funciones específicas para una gestión eficiente. Entonces, en un diseño que ya es bastante conocido, por ejemplo, cómo sería un juzgado de garantía grande, de más de 17 jueces, tiene un administrador, debería tener un subadministrador, pero esta figura fue eliminada posteriormente para apoyar a los tribunales y básicamente darle a usted la idea de cómo es la unidad de administración de causa, una unidad de atención de público y una unidad de servicio. En la unidad de causa se divide causa y sala, en donde casi la mayoría de los tribunales de garantía han incorporado esa unidad por separado. Y falta incorporar aquí una subunidad que no se ha indicado nunca, pero que los tribunales de garantía cada vez la tienen más, que es la unidad de cumplimiento o la de ejecución, que no tiene una dotación y que no tiene obviamente una función regulada en la orgánica, pero sí en el funcionamiento existe hoy día eso. Ahora, por ejemplo, en un tribunal de juicio oral pasa exactamente lo mismo, tenemos una unidad de causa, una unidad de sala, testigos y peritos, que esto es diferente, la atención de público y la unidad de servicio básicamente en la figura. Lo mismo sucede... Patricio, ya nos van quedando un par de minutitos para ir redondeando las ideas, porque después tenemos el break. Ya, las dificultades principales, en un par de minutitos quiero decirles que hoy día las dificultades que tiene la reforma en Chile es que tiene la figura de un comité de jueces que regula el funcionamiento del tribunal y que lo instruye a través del juez presidente. Yo digo que la dificultad está dada en esa cantidad de jefes que tiene que administrar un administrador, que es básicamente mezclar de nuevo los procesos jurídicos con los administrativos. Entonces se genera ahí una doble dependencia nuevamente que nos ha tensionado a los administradores y a los profesionales. ¿Por qué? Porque tenemos hoy día una figura tipo reloj de arena. Tenemos un comité de jueces que administrar y además tenemos que administrar a los funcionarios del tribunal. Entonces la administración está en medio. Y esa es una dificultad que no ha considerado ninguna de las sistemas modernos de administración, porque se supone que debería ser piramidal, no de reloj de arena. Ahora, ¿qué beneficios y ventajas? Con esto ya voy avanzando para terminar. Es que tenemos que realmente separar los roles. Eso es un desafío. Tenemos que ahondar más en la tramitación electrónica y la interconexión con distintos organismos, que hoy día esta interconexión se ha visto favorecida por la pandemia, pero la verdad es que esta ha también requerido más unidades de apoyo. Un sistema informático que ha transformado la gestión administrativa, paulatinamente se han incorporado toda esta tecnología y sobre todo la firma electrónica avanzada, que nos ha permitido eliminar carpetas físicas y mantener la interconexión. En el sistema de tramitación, querer decir rápidamente la carpeta virtual, la oficina judicial virtual, y tener toda esta forma de que las personas se puedan conectar a los tribunales hoy día con sistemas de tramitación electrónica. Terminar diciendo de que básicamente los sistemas reformados tienen que tener apoyo para los sistemas de tramitación, disponibilidad de acceso a los usuarios, seguridad de nuestros sistemas informáticos, mecanismo de control de administración de las cuentas de los usuarios, consistencia, ¿no es cierto?, en la integración de esto, la optimización de los procesos de trabajos, confiabilidad, gestión, atención de público, la integración, ¿no es cierto?, como ya dije, de fortalecer los procesos de comunicación electrónica con demás instituciones. Y ahí tenemos una división que va muy rápido, solamente para terminar, como es un gobierno corporativo interno con sistema de tramitación digital, sistemas de grabación digital a través de audios y con un sistema de respaldo centralizado, implementación sistemas tecnológicos con otros organismos, que esos son desafíos y necesidades que tenemos acá, más otras implementaciones que ya les dije, algunas de ellas tienen que ver con cumplimiento. Básicamente, contarles de que están todas las causas hoy día disponibles en el Poder Judicial en los portales. Termino con esto. La situación actual es avanzar sobre la firma digital, aún más avanzada, y contar obviamente con los apoyos computacionales y necesarios cambios culturales para la implementación de mayor destreza procesal, judicial, informática. Más capacitación y obviamente poder enfrentar esta pandemia que hoy día nos agobia con este sistema de videoconferencias y tramitación a distancia, que también nos ha generado bastantes desafíos, y con esto termino, porque la implementación de todo este proceso fue hecho en cortísimo plazo,
y gracias a que teníamos administración profesional, el Poder Judicial pudo llegar a una tramitación digital totalmente online. Los cambios de paradigma los dejo para la próxima vez, pero solamente indicarles que ha sido un placer poder explicarles una presentación en tan corto tiempo. Muchas gracias. Igual dejo la presentación para que después puedan ver. Gracias. Muchas gracias, Patricio, por tu intervención y tu mirada tan técnica desde la administración, que es la segunda parte, ¿cierto?, de nuestro trabajo, sin el cual los juicios no los podríamos realizar. Bien, según el programa, tenemos ahora un pequeño break de 15 minutos. Los panelistas vamos a pasar a una sala virtual aparte y dejaremos a la vista del resto de los asistentes como público el programa para que retomamos el conversatorio, ¿cierto?, en el tiempo agendado.